Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este evento en un día muy especial. Como ustedes saben, es el día del libro, el Día Internacional del Libro, y nos da mucho gusto tenerles hoy aquí con nosotros. Quiero comenzar saludando a los integrantes del Presidium, al doctor Rafael Coello Cetina, secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sea usted bienvenido. Muchas gracias. Al doctor Efren Chávez Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien además es compilador del estudio que es motivo de este evento. Muchas gracias. De manera muy particular al licenciado Hugo Gaspar Domínguez, paisano tlaxcalteca, quien además impulsó y promovió de manera muy entusiasta este evento. Permítanme expresar mi más sentido agradecimiento a mi amigo y compañero de bancada, al senador Zoé Robledo Aburto, quien es presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, quien además estará moderando este evento. Muchas gracias, Zoé. Gracias. Le doy la bienvenida también a los magistrados de la Sala Penal, de la Sala Civil y de la Sala Civil y Familia, que vienen en representación. Rebeca Xicotencal Corona, licenciada, muchas gracias. La licenciada Leticia Ramos Cuautle, muchas gracias. José Armando Justino Hernández, también del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala. Licenciado Ignacio López Sánchez, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Hablar de derecho parlamentario estatal trae a mi memoria cuando tuve el honor de ser diputada local en mi estado, por la serie de retos a los que nos enfrentamos cuando llegamos con todo el entusiasmo y empezamos a encontrar límites para nuestra labor. Pese a ello, fuimos dejando aportes a nivel local, mismos que en conjunto han impactado en el funcionamiento del federalismo mexicano y en consecuencia en la calidad de la democracia de nuestro país. Esto para mí es fundamental, porque desafortunadamente nuestros ciudadanos creen cada vez menos en las instituciones y desconfían de los servidores públicos. De acuerdo con el informe Latino Barómetro de 2013, apenas el 37% de nuestros ciudadanos apoyan la democracia y el 50% están dispuestos a sacrificar libertades a cambio de un mayor bienestar. En otras palabras, debemos avanzar hacia la generación y consolidación de valores que aporten a una cultura de respeto a la ley, a la tolerancia, la diversidad y sobre todo a la seguridad y bienestar social. Sin lugar a dudas que para llegar a esto, los congresos locales tienen un papel fundamental y la calidad de su trabajo dependen en buena medida de sus fuentes legales de funcionamiento, por lo que me parecen fundamentales las aportaciones que hace el libro que en unos momentos nos presentarán nuestros invitados. Sin duda, el apoyo a la democracia por parte de nuestros ciudadanos va de la mano con las condiciones de pobreza y desigualdad que se viven en nuestro país. En Latin Barómetro aparecemos como uno de los países con mayor proporción de personas que alguna vez o de manera frecuente no han tenido ni para comer. Y en ese sentido, los congresos locales son vitales, puesto que es una de las entidades que mayor cercanía tiene con la ciudadanía. Un diputado local tiene mayor identidad, arraigo y conocimiento sobre las necesidades de la gente en los barrios, en las comunidades, las colonias y los ejidos. Históricamente, se ha prestado poca atención a las relaciones de poder entre los estados. Nuestro país ha vivido un centralismo desmedido a causa de la manera vertical como se ha ejercido el poder. Los avances en la democracia representativa han marcado la pauta para voltear hacia los estados y sin duda que el estudio que hoy nos presentan aporta mucho a esta tarea. Por ello, les manifiesto mi reconocimiento y felicitación
Consideren mi apoyo para que estos temas lleguen a cada congreso de nuestro país, muy especialmente al de Tlaxcala, donde existe una clara intromisión del Ejecutivo Estatal hacia las actividades del Congreso. Les reitero mi agradecimiento por este esfuerzo y tengan la seguridad de que siempre estaré atenta para apoyar los esfuerzos que se hacen desde la academia para fortalecer nuestro trabajo legislativo. Doy la bienvenida también a la senadora Luz María Beristain. Le agradezco su presencia. Gracias, senadora. Gracias. Gracias por tu compañía. Pues ahora sí le cedemos la palabra al senador Zoe Robledo Robles. Muchas gracias. Muchas gracias, querida amiga senadora Lorena Cuellar, por la invitación para participar en la presentación de este libro, que además debo de decirlo, es ya una serie de 2 tomos que la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales del Senado de la República, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha publicado sobre el mismo tema, el derecho parlamentario estatal. Ojalá que se vaya completando una colección aún mayor sobre un asunto del cual el Senado tiene mucho que opinar, no solamente por el interés en los estados, sino por ser los garantes del pacto federal. Y en una lógica de un nuevo federalismo en nuestro país, que reconoce en los congresos estatales también un espacio para la creación y la transformación del país. Quiero dar la bienvenida a los presentadores de este libro, al doctor Efrén Chávez, investigador del Instituto y coordinador de la obra, al licenciado Hugo Gaspar García Domínguez, abogado postulante, al doctor Rafael Cuello Cetina, secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también a otros invitados que nos acompañan el día de hoy, la senadora Luz María Beristain del estado de Quintana Roo, Leticia Ramos, magistrada presidenta de la Sala Civil Familiar de Tlaxcala, del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, a Rebeca Xicoténcatl Corona, magistrada de la Sala Penal, también de Tlaxcala, y a José Amado Justino Hernández, magistrado de Sala Civil Familiar, también del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala. Me llama mucho la atención que haya tanta gente de Tlaxcala. ¿Por qué será? Porque aquí está nuestra senadora querida Lorena Cuellar, que sin duda hace un trabajo doblemente bueno, porque no solamente en los temas de desarrollo social, de derechos humanos que cubre en el Senado de la República, que atiende de manera siempre profesional y puntual, sabemos que tiene un trabajo social y político muy destacado en su estado de Tlaxcala. Entonces, rume esa duplicidad virtuosa de ser un senador relevante en la Cámara y a la vez con liderazgo en su estado. Gracias, Lore, por esta invitación. A mí también el tema me interesa y también de manera personal me trae recuerdos de cuando fui diputado local allá en el estado de Chiapas. Fui diputado local y después presidente del Congreso de mi estado, y en ese sentido, pues siempre el interés por el Parlamento en nuestro país, lo debemos de reconocer, pues históricamente se ha concentrado en el Congreso de la Unión. Si el poder real se ubicaba en el centro, en el centro político del país, hacia ahí era siempre necesario dirigir la mirada, las reflexiones, los análisis y las investigaciones. Este enfoque centralista de los análisis pues tenía una lógica respetable, y por eso es que los autores lo podrán referir mucho mejor, siempre los estudios y los análisis sobre los poderes en los estados son más bien escasos. Y más en estados como el mío, pues que estaba todavía más lejos del centro, con instituciones que se tardaron mucho más en madurar. Decía por ahí algún autor que el gran problema de Chiapas y de su desarrollo institucional es que nunca había llegado la revolución. Y alguien alguna vez le dijo, nunca llegó la Revolución Francesa, para empezar. Y después tampoco llegó ni la independencia, ni la Revolución Mexicana, ni la reforma agraria, ni las leyes de reforma, etcétera. Pero en ese sentido siempre creo y considero muy oportuno voltear la mirada
lejos del centro hacia los poderes en los estados, porque las coordenadas se han estado modificando en nuestro país. En las recientes décadas se ha detonado avances en la democracia representativa en México y, por supuesto, esta tendencia ha comenzado a incluir de manera paulatina a las entidades federativas. Aunque también aquí hay que decirlo, en el desarrollo político de nuestra nación, a diferencia de otros momentos relevantes, el fenómeno de la alternancia partidista es de los pocos que vino de la periferia hacia el centro. Primero hubo presidencias municipales de oposición, después un gobernador en 1988, por primera vez de un partido diferente al partido hegemónico, que además hoy es nuestro compañero senador, el senador Ernesto Rufo Ape, el primer gobernador de un partido de oposición, en este caso del PAN. Y después es que llega la alternancia partidista a otros espacios del poder central, en este caso del Ejecutivo. Si uno pudiera ir pintando el país en tres mapas distintos, primero el de las presidencias municipales, los gobernadores y obviamente el Poder Ejecutivo Federal, se vería que primero se pintó de colores diferentes al del partido hegemónico, antes que incluso los congresos, la representación legislativa o, por supuesto, el Poder Ejecutivo Federal. Entonces, si estas tendencias están ocurriendo y se están modificando en nuestro país, pues cada vez se hace mucho más relevante la reflexión y la mirada crítica al derecho parlamentario de los estados. Esta nueva pluralidad política iniciada o consumada en el centro de la República, pues se ha trasladado en buena medida hacia las entidades federativas y estas se han ido convirtiendo los espacios para los poderes, fuerzas e instituciones locales. Incluso, bueno, el propio vocablo de local ha perdido su connotación pues un tanto peyorativa o despectiva y se ha revalorado en la percepción de los mexicanos al interior del país. Está aquella frase famosa que me parece que es de alguna reunión de las Naciones Unidas que decía la globalización, si no se hace pensando desde lo local, pues tiene grandes riesgos de fracasar. Creo que lo mismo pasa con los procesos políticos. Ya desde inicios de este tercer siglo mexicano ha habido un nuevo ritmo para la alternancia en el poder político en todos sus niveles. Tras una evolución de casi 5 lustros se pasó del régimen autoritario a uno menos autoritario y de una forma u otra, pues me parece que el régimen mexicano tiene mayores ingredientes democráticos y la democracia representativa ha avanzado a pesar de todos los obstáculos de la cultura nacional que ha sido tan diversa en lo político. Creo que los espacios del autoritarismo se han ido perdiendo y se seguirán perdiendo en la medida en que el desarrollo político de los poderes en los estados se consoliden, sin omitir los que se han ido alcanzando hasta el momento. Por eso creo que la democracia en nuestro país va a ir requiriendo de un nuevo orden federal adecuado, con una división de poderes en las entidades federativas como el ingrediente más relevante de la consolidación democrática. Y lo digo como exdiputado local. Traspolar los modelos de organismos autónomos, de tribunales constitucionales también autónomos, incluso hasta de los espacios de decisión de las universidades públicas y demás, va a significar un avance en la medida en que la división de los poderes en los estados sea una realidad, que los congresos locales pasen de ser pues simplemente los ministerios de las leyes, como los ven algunos gobernadores, a un contrapeso real y efectivo. De otra manera, podemos tener alternancia, podemos tener una alternancia, luego restauración y ojalá después la vuelta de tuerca que necesita nuestro país desde mi punto de vista, que es la llegada de un gobierno de izquierda. Pero si eso ocurre, no servirá de nada hasta que los poderes, los estados tengan una división real, efectiva y actúen como verdaderos contrapesos.
esa es también de alguna manera la motivación de seguir reflexionando sobre los poderes locales y el derecho parlamentario estatal. Y de verdad por eso yo me congratulo y felicito a los autores de esta obra. Muchísimas gracias. Y como aquí hago doblemente ahora yo papel de un breve comentario y de moderador, voy a ceder el uso de la palabra al doctor Rafael Cuello Cetina. El doctor Cuello Cetina, actualmente secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es licenciado en Derecho por la UNAM, tiene una licenciatura en Economía por la UAM y también una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Humanitas y el doctorado en Derecho por la UNAM. Ha sido catedrático en especialidades, posgrados, maestrías en diversas universidades públicas y privadas del país. Se ha desempeñado como oficial judicial adscrito a la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de la ponencia del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia. Fue director también general de Asuntos Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros cargos que ha desempeñado. Adicionalmente, ha impartido diversas conferencias en el Senado de la República, en las legislaturas locales y también en los Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana, y es autor del libro El amparo contra leyes tributarias autoaplicativas y coautor en obras colectivas sobre Derecho Constitucional Tributario y Derecho Procesal Constitucional, editadas lo mismo en México que en España. Doctor Cuello Cetina, tiene usted uso de la palabra. Muchas gracias, señor senador. Senadora Lorena Cuellar, senador Zoe Robledo, senadora Luz María Beristain, don Hugo Gaspar García Domínguez, don Efrén Chávez Hernández, les agradezco poder compartir con ustedes esta tarde interesantes reflexiones sobre este libro que saben ustedes que se intitula Introducción al Derecho Parlamentario Estatal. Y hay dos comentarios que se han hecho por nuestros queridos senadores que nos han precedido en el uso de la palabra que hay que tomar en cuenta cuando nos asomemos a este libro. Por un lado nos hablaban de una insatisfacción ciudadana y por otro lado de una mirada crítica al derecho parlamentario. Debo decirles en principio que yo me referiré a muy grandes rasgos sobre lo que contiene este libro y después iniciaré con esa mirada crítica y con una propuesta que me voy a atrever a realizar. Esta obra nos reseña lo que establece el marco normativo de 21 estados de la República y el Distrito Federal y aborda de manera uniforme, de manera homogénea, pero mostrándonos la diversidad de las legislaturas locales, los siguientes temas. Nos habla de las fuentes del derecho parlamentario, la Constitución, leyes, reglamentos y otras disposiciones. También nos precisa cómo se integra el Congreso respectivo. Ahí habrá que asomarnos más tarde a la reforma al 116 constitucional en su fracción segunda, que tiene un impacto necesariamente en el derecho parlamentario cuando tenemos diputados que pueden permanecer ya, salud, un número considerable de años en el cargo. También hace referencia a cuáles son los órganos de gobierno que integran cada órgano legislativo, las facultades constitucionales de estos órganos legislativos, el procedimiento legislativo que por lo regular es uniforme y habría que preguntarnos si las legislaturas locales tienen libertad de configuración para ajustar, para modificar los procedimientos legislativos. Ya lo veremos más adelante. Y se pone énfasis en 2 o 3 funciones principales de las legislaturas locales. Nos habla de la función financiera y nos habla de la función de control. En cuanto a la función financiera, pues no olvidemos que esta potestad tributaria de la que están dotadas las legislaturas locales tiene una gran relevancia. No solo porque es una potestad tributaria que determina cuáles son los tributos locales y municipales, no solo porque también se ejerce de manera omisiva cuando se celebran los convenios de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con el objeto de que los estados, al renunciar a ejercer su potestad tributaria y a gravar determinadas fuentes de riqueza, a cambio reciban importantes participaciones federales, que sabemos que hoy son sustento en buena medida, así como las aportaciones federales de las finanzas públicas estatales y municipales.
No solo por eso se vuelve fundamental el ejercicio de esta potestad tributaria. También hoy en día es esencial para que el Estado tenga los recursos suficientes para poder lograr la eficacia de los derechos humanos. Sin recursos suficientes no puede haber eficacia de derechos humanos. Sin instituciones sólidas, con recursos humanos debidamente capacitados, no podemos hablar de eficacia de derechos humanos. De ahí la importancia del ejercicio de esa potestad tributaria en primer lugar y después de la autoridad administrativa de aplicar correctamente ese marco que le da el legislador local. También, si hablamos de la actividad financiera, no podemos dejar de reconocer la importancia de la regulación del ejercicio del gasto público. De nada nos sirve recaudar si no se gasta en lo que se requiere, si no se gasta en lo que la ley dice, por principio. Basta que se gaste a lo que la ley dice que se debe gastar para que ya tengamos un avance importante. Entonces, el libro nos hace una importante comparación de estos 22 órdenes jurídicos locales sobre este ejercicio de la función financiera. Y otra función que vale la pena comentar es la función de control. Aquí podemos ver que entre los autores pues se difiere un poco hasta dónde podemos hablar de facultades de control de los órganos legislativos. Pero no cabe duda que la atribución que tienen los órganos legislativos para llamar a rendir cuentas a los titulares de las dependencias del Ejecutivo local sobre qué se ha hecho con los recursos, sobre cómo se está actuando, es sin duda una importante función de control. Ahí está el legislativo, de alguna manera, verificando cómo se aplican las leyes que emite. Pero no vemos que esa sea la función principal del control, es decir, qué sucedió con la ley que emitió el Poder Legislativo. Y cuando revisamos con detenimiento este estudio comparativo, nos podemos llegar a hacer la pregunta, este proceso legislativo que implica una iniciativa, una discusión, una aprobación, una promulgación y una publicación, este proceso legislativo corresponde a lo que requiere la sociedad del órgano que constitucionalmente emite las leyes. ¿Y a qué me refiero? El problema que acontece cuando el órgano emite la ley, se promulga, se publica y después, ¿qué pasó con la ley? De especial relevancia resulta saber si la ley logra su objetivo. Primero, cómo se interpreta, cómo se entiende por los operadores jurídicos, qué sucede con ella en los tribunales, ¿la están inaplicando hoy vía control difuso? ¿Qué herramientas en la propia ley se le está dando a la autoridad para juzgar y determinar cuándo la aplica? Vayamos al Código Nacional de Procedimientos Penales. Hoy el Ministerio Público tiene que hacer juicio de proporcionalidad para determinar qué medidas cautelares dicta. Más aún, aunque la Constitución nos dice que hay delitos que ameritan prisión preventiva, nos dice el Código Nacional, a pesar de ello, bajo un juicio de proporcionalidad, podrá no ordenarse la prisión preventiva en estos delitos. Entonces ahí es importante que el legislador conozca qué sucedió con la ley que expidió, no solamente en el terreno estrictamente jurídico, también en el terreno de los hechos, cuáles son las consecuencias económicas, políticas y sociales. Creo yo que necesitamos hoy reflexionar sobre un nuevo proceso legislativo. Vean, ¿para qué? Si en el mundo occidental así es el proceso legislativo, se publicó y se acabó, ¿no? De ninguna manera. Necesitamos, creo yo, un nuevo proceso legislativo que tome en cuenta desde una visión integral la importancia de la función legislativa. El legislador tiene una gran y muy relevante función constitucional. Cuando expide las leyes, está encauzando la conducta de todos los gobernados. Es el legislador el que tiene el papel constitucional, no un tribunal constitucional. Es el legislador el que tiene el papel constitucional de encauzar la conducta de los gobernados, de cambiar los patrones de conducta, de evitar las conductas que son contrarias a los valores de la sociedad mexicana en nuestro caso.
De ahí que creo yo que el proceso legislativo no se puede agotar en la promulgación y publicación que lleva a cabo el Ejecutivo. Creo que el legislativo debe tener un papel claro y no solo discrecional, sino un papel obligatorio desde la propia Constitución en cuanto a dar seguimiento a qué sucede con la ley. Y les voy a dar algunos ejemplos, porque aquí creo yo que hoy en este nuevo marco constitucional, cuando nos dice, por ejemplo, el artículo 59 de la Constitución, que en el caso de los senadores podrán reelegirse por otro periodo, es decir, hasta 12 años, podrán ejercer el cargo de manera consecutiva, diputados federales, diputados locales, hasta 3 reelecciones de manera consecutiva. Estos 12 años que se pueden lograr con un buen trabajo legislativo, creo que permiten que el proceso legislativo sea un proceso permanente. ¿A qué me refiero con permanente? Después de publicada la ley, creo yo que los órganos legislativos cuentan con esas comisiones tan relevantes, con los asesores de esas comisiones, para poderle exigir a los órganos que van a aplicar las leyes que simplemente les informen cuál ha sido el resultado de su aplicación. Simplemente el informe. Y con base en ese informe pueda el órgano legislativo que emitió la norma evaluar las consecuencias de su emisión. Les voy a dar ejemplos donde hay que reflexionar. Primero, en cuanto a esta trascendencia jurídica, es decir, estimamos que una etapa más del proceso legislativo debe ser el análisis de la trascendencia jurídica de la norma que entró en vigor al orden jurídico. ¿Qué consecuencias jurídicas tuvo? Una reforma constitucional, artículo 1, materia de derechos humanos, donde hay un gran debate a nivel nacional, donde prácticamente la mitad sostienen que la Constitución está por encima de los tratados y la otra mitad dicen que están en el mismo rango. Y la cuestión es de gran relevancia. No es un simple capricho de jerarquía, sino que en materia de derechos humanos sabemos que están en una interrelación permanente y alguien los tiene que delimitar y alguien nos tiene que decir hasta dónde llega un derecho y empieza otro. Y la pregunta es, ¿quién debe ser alguien? ¿Un solo órgano o 2 órganos? ¿Y ese órgano cuál debe ser? ¿Un órgano internacional o el poder revisor de la Constitución? No es un capricho de jerarquía, es un problema de seguridad jurídica, un problema de articulación de derechos humanos y para algunos también un problema de soberanía. Entonces, en una reforma constitucional de esta naturaleza, conviene que el poder revisor, que en 2011 emite estas reformas, reflexionara y dijera, a ver, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Algunos sostienen que debe prevalecer el tratado incluso sobre la Constitución, cuando el tratado de una mayor tutela a un derecho humano. Pero cuidado, porque tal vez la Constitución restringe ese derecho humano porque está protegiendo otro derecho humano. La pregunta es quién debe ser el último evaluador, el que fije las reglas en el Estado mexicano. Ahí hay un tema de reflexión. Otra reforma constitucional que vale la pena comentar es la de la fracción 13 del apartado B del artículo 123 constitucional. Esta reforma nos dice hoy que un policía que es cesado no puede ser reinstalado, aunque gane los juicios respectivos. Esto pues es muy cuestionable, porque puede ser que en algún lugar lejano tengamos un jefe de un cuerpo policíaco que no se preocupe porque prevalezca la ley y entonces comience a cesar a aquellos policías que no buscan los mismos intereses que él. Y esos policías no serán reinstalados. Además del problema que esto implica en materia de derechos humanos y de un trato que parece no ser muy conveniente a quien nos debe cuidar, también hay que preguntarse y hay que ver qué está sucediendo con la aplicación de esta norma, porque la norma nos dice que no se les va a reinstalar, pero se les va a indemnizar. ¿Cuántos miles de millones de pesos se están pagando en indemnizaciones? Hoy es un gran negocio ser policía por unos días, permitir que se les cese, mal cesado, se va a juicio, pasa un año en que gana el juicio y tiene derecho a que se le pague el año completo, no que se le reinstale. ¿Él para qué quiere riesgos? No, se le paga un año completo. En la Suprema Corte tenemos números importantes
de los millones de pesos que se están pagando, cientos de millones, ya casi miles, nada más por el gobierno del Distrito Federal. Y hay que asomarse a ver lo que está sucediendo en todos los estados de la República. Aquí el proceso legislativo, por eso les digo, no se debe agotar en publicar la norma, sino en darle seguimiento, en analizarla e incluso también tomar en cuenta la importancia de escuchar a los gobernados en esa siguiente etapa del proceso legislativo. Señores, tenemos estos datos de las consecuencias de la aplicación de la norma. Vengan, expresen, denos elementos, denos datos y, ¿por qué no?, alguno de los puntos concretos, particulares de la legislación respectiva, abrir una especie de consulta popular donde pueda votar la ciudadanía en temas concretos, específicos, con ciertos candados, porque no podemos llevar al exceso estos mecanismos de participación ciudadana. Pero ahí puede haber una participación social importante que dé lugar a que la sociedad se ocupe de las cuestiones públicas, crea más en sus autoridades y vea que el poder legislativo los está llamando más, que los está tomando más en cuenta. Después de esto, ¿qué vendría? Bueno, la obligación constitucional de emitir un dictamen. Basta un dictamen donde se diga los resultados que ha habido con esta ley son tales, o puede haber un resultado grave, y se propone una iniciativa de modificar lo que le está causando un grave daño al Estado mexicano. Creo yo entonces que es tiempo de reflexionar sobre un nuevo proceso legislativo, donde el legislador, con esa potestad constitucional tan relevante, tenga las herramientas desde la Constitución. Y aquí vendría la pregunta, ¿esto tiene que ser en la Constitución General? ¿O podría un constituyente local establecer un proceso legislativo diferente? Pues la Suprema Corte ha sido clara en cuanto a que los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que vinculan al Congreso de la Unión, en principio no son aplicables a las legislaturas locales. Es decir, hay libertad de configuración para que se desarrolle un proceso legislativo en una constitución local que no sea igual al previsto en el 72 constitucional, que sea más democrático, que permita que las leyes cumplan mejor con sus fines, que la sociedad se acerque más al Estado y que logremos juntos caminar adelante. Entonces les digo, para mí el libro ha sido muy motivador al ver este análisis comparado y ponernos a reflexionar. ¿Están sirviendo estas instituciones? ¿Está sirviendo este proceso legislativo? No cabe duda que hoy estamos en una etapa de cambio importante, hay nuevas leyes, nuevas reformas. Creo que es importante ver qué va a suceder cuando se vayan aplicando. Hoy la Ley General de Transparencia también le permite a los organismos garantes que bajo un juicio de proporcionalidad dejen de lado lo que dijo el legislador. ¿Este juicio de proporcionalidad corresponde a nuestro orden constitucional? Hay que ver lo que en Europa se ha dicho al respecto. ¿Es la metodología de interpretación constitucional adecuada? Eso también puede ser materia de reflexión, porque si el legislador sienta mientes en este problema, lo ve detenidamente y empieza a ver las sentencias donde le están inaplicando una gran cantidad de leyes, porque bajo el juicio de proporcionalidad se dice, bueno, esta norma está restringiendo este derecho humano. Y el juicio de proporcionalidad nos dice, si existe una medida menos gravosa para lograr el mismo fin que esa norma es inconstitucional. Pero puede suceder que esa norma lo que buscaba era proteger otro derecho humano. Y como el intérprete dice, se me ocurre que hay una medida menos gravosa, entonces es inconstitucional, la eliminamos y el derecho humano que se buscaba tutelar con esa norma, dado ese conflicto aparente de derechos, aunque hoy la Ley de Transparencia nos dice que hay conflictos de derechos, es decir, ya tomó una postura metodológica constitucional muy importante, que habría que ver si es la que corresponde a nuestra Constitución, si son reales los conflictos o son aparentes. Nos dice son reales, entra el juicio de proporcionalidad. Si tú estimas que hay una medida menos gravosa a ese derecho, elimina la norma, es inconstitucional, y lo que se perseguía proteger con esa norma queda sin tutela alguna. Entonces, son temas donde creo que podemos trabajar juntos, no solo las instituciones del Estado mexicano, sino también llamar a la sociedad
que se siente escuchada y participe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cuello Cetina. Cedo el uso de la palabra en este momento al doctor Efrén Chávez Hernández. El doctor Chávez Hernández es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es licenciado en Derecho por la UNAM, cuenta con una maestría en Derecho y doctorado por la misma Casa de Estudios con mención honorífica. Además es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid. Cuenta con un diplomado en Derecho Comparado por la Facultad Internacional de Derecho Comparado de Estrasburgo y el diplomado en Derecho Continental en la Universidad de París. Actualmente es académico de tiempo completo y profesor de asignatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte Derecho Comparado, Derecho Parlamentario y Sistemas Jurídicos. Asimismo, el doctor Chávez Hernández es autor de algunos artículos como algunas propuestas de modificación al formato de informe presidencial en México y ha colaborado en la obra colectiva intitulada Los Poderes Federales de la Consolidación Democrática en México y fue coordinador de la obra intitulada Introducción al Derecho Parlamentario Estatal, Estudios sobre los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa en el Distrito Federal. Ha sido ponente en diversos congresos internacionales y nacionales, seminarios, diplomados, entrevistas, entre los que se destacan el 8º Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, el Seminario Internacional sobre Probidad y Transparencia en el Congreso Nacional y en el Sistema de Partidos Políticos. Doctor Efrén Chávez Hernández, bienvenido al Senado, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la senadora Lorena Cuellar por este evento, por ser nuestra anfitriona el día de hoy, por abrirnos este espacio en nuestra Cámara para debatir y para presentar esta obra. Mi agradecimiento también al senador Zoé Robledo, presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado, a quien se le debe que se haya publicado la segunda parte de este libro que hoy presentamos. Su participación, su colaboración, pues sin duda fue fundamental en esto. Mi agradecimiento también a la senadora Rosmaría, que hoy nos acompaña y que enriquece esta mesa con su presencia, al doctor Coelho por sus amplios comentarios atinados, al licenciado Hugo Gaspar por ser también el coorganizador, por realizar una tarea titánica de invitar a tantos juristas, tantos colegas de Tlaxcala que hoy nos acompañan, a quienes también les agradezco su tiempo, a los señores magistrados, a los abogados, a los estudiantes que hoy vienen aquí al Senado de la República a acompañarnos en la presentación de este libro. Muchas gracias. A los estudiantes también de la Facultad de Derecho que están aquí, de la Facultad de Derecho de la UNAM, muchas gracias. También a amigos, conocidos también del estado de Oaxaca, del estado de Puebla, que están también aquí con nosotros. Bueno, es una alegría tenerlos aquí. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar a mi familia, mi esposa, mis papás, mis suegros que hoy nos acompañan aquí. Muchas gracias a todos. Creo que es una reunión de amigos, es una reunión donde podemos reflexionar sobre algunos puntos. Y yo traía una presentación, pero para no cansarlos mucho ya no la usaré, me centraré en algunos aspectos. Habrá tiempo después o quizá otras publicaciones para poner todos estos aspectos. Lo que yo quiero comentarles básicamente es el por qué organizamos esta obra. A menudo sabemos que de los tres poderes, el poder legislativo es el poder que ha sido menos estudiado. Incluso en las escuelas, hay pocas escuelas donde se imparte la materia de derecho parlamentario. Y déjenme decirles que es el poder que representa pues, la máxima representación de los ciudadanos. Ahí se concentra una gran legitimidad, porque en el legislativo están tanto las mayorías
como las minorías. En el legislativo es donde se aprueban las leyes, donde se aprueban los presupuestos que van a regir la vida nacional o la vida de un estado, pero paradójicamente es el que menos se le ha estudiado. Y por eso, bueno, surgió esta idea de estudiar al poder legislativo y específicamente el poder legislativo de los estados de la República. Sabemos que tenemos un sistema federal, pero que en la práctica todavía tiene muchas deficiencias. Y voy a mencionar solamente algunas para motivar quizá mayor reflexión y cómo podemos avanzar en este. Nuestro sistema federal todavía está limitado por pues, una escasa capacidad de innovación legislativa. En efecto, muchas instituciones han surgido de los estados, pero han sido excepcionales. La mayoría de las instituciones vienen del ámbito federal y las entidades federativas solamente se limitan a veces a copiar o adaptarlo. Esto nos da pues razón de que quizá las entidades federativas todavía no tienen el papel fundamental que debiera tener. Y aquí también viene una pregunta: ¿cómo está la repartición de los recursos? La federación usa o emplea 50% y las entidades otro 50% de los recursos. Pues no, ¿verdad? Paradójicamente, en nuestro sistema federal, como bien lo decía los senadores, estamos en un sistema muy centralizado. ¿Qué porcentaje de los recursos los emplea la federación y qué porcentaje los emplean las entidades federativas? Bueno, se han hecho pocos estudios. Hace algunos años Jaime Cárdenas, investigador de la UNAM, mencionaba que de los ingresos participables, el 78% eran para la federación, 78%, 17% para las entidades federativas y un 5% para los municipios. Esto muestra una gran dependencia de las entidades federativas y de los municipios hacia la federación. Hace algunos años también se publicó un libro pionero cuya coautora está aquí, la maestra Sara Berenice Horta, quien es también colaboradora en la obra y que vino también desde San Luis Potosí, y que agradezco también su presencia. Ahí hicieron un esfuerzo titánico por recopilar las cantidades de los presupuestos. Y si analizamos los presupuestos de la federación y de las entidades federativas, de acuerdo con este estudio que se hizo hace algunos años, las entidades federativas juntas, si sumamos los recursos de las entidades federativas juntas, las 32 entidades federativas apenas suman el 27.3% de los recursos. Es decir, de los recursos públicos, hagamos de cuenta que si sumamos todo lo que es recurso público, solo el 27.3% lo manejan las entidades federativas, sumándolas todas. Mientras que la federación por sí sola ejerce el 72.7%. O sea, ¿qué quiere decir? Que un secretario de Estado tiene más manejo de recursos que incluso un gobernador de un estado, ¿verdad? Eso nos habla también de esta dependencia. También esto se refleja en materia jurídica. Yo les pregunto a mis alumnos, ¿cuál es el artículo más reformado de la Constitución? Es el artículo 73, es el artículo más reformado de la Constitución. ¿Y a qué se refiere el artículo 73? Pues a las facultades federales, ¿verdad? Las facultades del Congreso que cada vez se van aumentando. Y eso con cierta, que sabemos que todo lo que no está específicamente determinado para la federación se entiende reservado a los estados, a las entidades federativas. Pero paradójicamente cada vez son más las facultades federales y bueno, y se explica por la cantidad de recursos. Ante esto, ¿cuál es la solución? ¿Dar mayor dinero? Pues no darlo de manera abierta. Creo que hemos visto casos, y como bien lo señalaban, estos casos de la alternancia que han sido muy buenos, muy interesantes,
pero también muy difíciles. Por ahí decían que la democracia es la mejor forma de gobierno, pero es la más difícil, ¿sí? Porque para vivir en democracia se requiere el compromiso de todos. Cuando se vive en un autoritarismo, la cabeza dice lo que se tiene que hacer y los demás acatan. Y para algunos es más fácil, pero en una democracia es que todos participan. La cabeza dice algunos lineamientos, pero los demás participan. Y creo que es lo que necesitamos. Como bien lo decía el senador Zoé, necesitamos fortalecer las instituciones locales. ¿Y cómo vamos a fortalecer las instituciones locales? Dedicándoles más tiempo a su estudio, a su perfeccionamiento. Por eso es de gran valor que aquí, en este libro, que fue el primero que se publicó en la legislatura pasada, se recopilaron 22 estudios, 23 de 22 entidades federativas. No pudieron completarlas todas y en esta segunda parte se publican los 10 estados restantes, además de la actualización de estudios de las entidades federativas. Podemos decir que aquí, en estos 2 tomos, está un estudio introductorio al poder legislativo de los estados de la República y del Distrito Federal, que le puede servir a profesores, estudiantes, a legisladores locales, legisladores federales, para conocer más sobre la historia del Estado, del Congreso, sobre los poderes, sobre cómo funciona, sobre algunas innovaciones que se han presentado a nivel local, que es también de resaltar, y también sobre puntos que quizás se deben mejorar. Cuando nos planteamos cuáles eran estos objetivos, los objetivos de la publicación de la obra, uno de ellos era tener un libro de consulta. Y por eso agradezco y celebro mucho que el Senado de la República, abierto a toda esta idea de mejorar, de fortalecer las instituciones de las entidades federativas, pues haya publicado las 2 partes, algo que agradezco sobremanera, y agradezco también pues que se haya presentado aquí. Y de la anterior primera parte hicimos más de 10 presentaciones en diferentes estados de la República: Puebla, Chihuahua, estuvimos en Chilpancingo, en Acapulco, en Tlaxcala, por supuesto, más de 10 presentaciones en Querétaro. De esta llevamos una en Michoacán, y bueno, esta es la segunda, que pues hoy podemos decir que es una presentación nacional, porque reúne a personas de gran parte de las entidades federativas. Termino reiterando mi agradecimiento a todos los colaboradores. También aquí se encuentra el maestro Jorge Durham de Tamaulipas, quien es coautor del estudio y que hizo un viaje desde el norte para venir también aquí a acompañarnos, algo que agradezco mucho. Agradezco pues a las instituciones editores de estas obras, el Senado de la República, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, institución en la que me honro de pertenecer, y a todos ustedes por dedicar estos minutos, estas horas para mejorar nuestro sistema, para reflexionar. Creo que la participación de todos es fundamental para fortalecer nuestras instituciones y hacer una sociedad más justa para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Chávez Hernández. Y nuestro último comentarista es el licenciado Hugo Gaspar García Domínguez. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde además cursó una maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Ha sido subcontralor mayor del Ingreso y Gastos Públicos del Congreso del Estado de Tlaxcala.
Ha sido también asesor jurídico del Instituto Electoral de Tlaxcala, secretario general del Ayuntamiento de Apizaco, fue magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, director jurídico del ISSSTE de Tlaxcala, director fundador también del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso de su Estado y consejero fundador del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Además, el licenciado Gaspar García Domínguez impartió cátedra en las Universidades Autónoma de Tlaxcala y del Valle de Tlaxcala, así como en los posgrados de la Escuela Libre de Derecho de Puebla y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, ha publicado en coautoría del doctor Manuel González Oropesa el libro Tlaxcala y sus constituciones. Ha participado en obras colectivas, adicionalmente ha publicado diversos ensayos en la Revista de Estudios Parlamentarios del Congreso de la Unión y en el periódico especializado El Municipal. Un gusto, de verdad, doctor Gaspar García Domínguez, tenerlo hoy aquí en el Senado y tiene usted la palabra. Muchas gracias por la presentación y desde luego para mí es muy importante el día de hoy agradecer la presencia de todos ustedes, pero de manera significativa la gestoría de este evento de nuestra senadora por el estado de Tlaxcala, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, quien no solamente nos ha facilitado la oportunidad de que en este alto tribuna de la República podamos compartir algunos comentarios, sino también para mí es importante reconocer de ella la vocación democrática y participativa en los cargos que ha tenido, ¿verdad? Ella ha tenido las cualidades de tribuno, en su más pura acepción del tribuno griego, porque como presidenta municipal, como diputada local, fue verdaderamente muy distinguida por su labor de participación, de inclusión y de representación del sentir social. Por eso yo le agradezco mucho su gestoría y también mi reconocimiento. También quiero agradecer la presencia de los senadores Zoé Robledo Aburto y de la senadora Luz María Beristain. Enaltece este evento su presencia. Para nosotros nos congratula la presencia muy significativa de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a quienes me distinguen con su amistad y ustedes saben que tienen para mí ganado mucho respeto y admiración por su labor que hacen. Muchas gracias por su presencia. También a todos ustedes, nuestros compañeros académicos, estudiantes universitarios del Estado, de Tlaxcala, de la UNAM, estudiantes de Colombia, a nuestros amigos coautores, también muchas gracias. Quiero comenzar mi participación en esta labor que tiene que ver con el estudio y la reflexión del órgano legislativo del Estado de Tlaxcala. Sin embargo, fuera de la obra, yo quisiera comentar que cuando recibí la invitación muy comedida y muy gentil del doctor Efren Chávez, no solamente alabé su iniciativa sui generis, sino que para mí fue un gran motivo de acrecentar mi curiosidad por conocer de esta institución, como bien lo han dicho, no tan estudiada en el curso constitucional. Fue muy importante encontrar en la lectura que en la época prehispánica ya existía el Senado tlaxcalteca. Es muy importante hablar de esto, sobre todo hoy que el Senado de la República precisamente nos distingue con su anfitrionía, porque todavía sin conocer los aspectos occidentales de la organización política, en ese reducto territorial agobiado por la guerra permanente con el pueblo azteca, ya existía una organización democrática, piramidal y representativa que era el Senado de la República, el Senado tlaxcalteca, y que tenía
¿verdad?, en decisiones colectivas en cuanto a la guerra y al comercio, como así nos los enseña sus libros los autores de La Historia Torquemada y Bernal Díaz del Castillo. Sin embargo, también nosotros en la época de la colonia se preservó, se auspició, se luchó por la organización interna del pueblo tlaxcalteca y también se generó muchas contribuciones a la vida democrática. La construcción del cabildo y del cabildo tlaxcalteca, además, fue muy importante y contribuyó a la organización del estudio de este nivel de gobierno. Hoy día, la organización del cabildo, que como ustedes saben es el acercamiento más próximo al parlamentario francés, al parlamento francés, fue creado, auspiciado, desarrollado en la época de la colonia en Tlaxcala, pero además, ¿verdad?, es para nosotros un motivo de orgullo que el autor de la construcción ideológica del municipio en la Constitución de 1917 también fue otro tlaxcalteca, fue don Gersaín Ugarte. Pero también encontré en la lectura para construir el libro que directamente me fue invitado por el doctor Efrén Chávez, que Tlaxcala había dado para el mundo y para el país a grandes tribunos que generaron bastante contribución. Voy a hacer mención de algunos de manera muy somera, como fue la participación de don Manuel de Larrizábal Uribe, que fue miembro de las Cortes de Cádiz, miembro real de la Academia de la Lengua Española, destacó como jurista en materia penal, y su hermano, don Miguel de Larrizábal Uribe, también conformó el Consejo Supremo de Indias. En la Guerra de Independencia representó a las provincias de ultramar en el Consejo de Regencia, estuvo presente en la apertura de las Cortes de Cádiz y tras la vuelta de Fernando VII y la restauración del imperio, el monarca lo nombró como ministro universal de Indias en 1814. Alguien que fue muy importante para el constitucionalismo mexicano fue don José Miguel Guridi y Alcocer. Él también representó a Tlaxcala, a las Cortes de Cádiz, fue presidente de las Cortes de Cádiz, y eso es algo muy importante, un americano de ultramar, hoy como lo conocemos como latinoamericano, que presida el órgano legislativo español, fue verdaderamente en reconocimiento a su labor. Por ello, ¿verdad?, ya en el año de 1820 en la Ciudad de México, siendo diputado provincial por Tlaxcala, fue miembro de la Suprema Junta Provisional Gubernativa, la cual presidió en 1821. Ustedes saben, la Suprema Junta Provisional Gubernativa fue el primer ente de gobierno del México independiente. En ese proceso de la construcción de la República Mexicana, ¿verdad?, fue presidido por este tribuno tlaxcalteca, que es don José Miguel Guridi y Alcocer. Pero más aún, cuando entró en vigencia la República Mexicana, pronunció el discurso de la entrada del ejército trigarante en el Zócalo, en la catedral, y después firmó la acta de independencia del Imperio Mexicano y representó a Tlaxcala en el Congreso Constituyente de 1822. Y no obstante que en la Constitución de 1824 a Tlaxcala no se le reconoció como Estado, sí fue el primer presidente del Congreso Constituyente de 1824. Pues fue muy importante su labor, como también la fue de don Manuel de Herrera y Lazo, que él fue uno de los 3 ideólogos en la redacción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocido como la Constitución de Apatzingán, y la firmó junto con otro congresista tlaxcalteca, que es Cornelio Ortiz Zárate. Intervino en la redacción del Acta Solemne para la Declaración de la Independencia de la América Septentrional, y en 1815 Morelos lo nombró ministro plenipotenciario para gestionar diversas acciones ante el gobierno de los Estados Unidos. Agustín de Iturbide además lo nombró ministro de Relaciones Exteriores e Interiores del Primer Imperio Mexicano. Y en el gobierno de Vicente Guerrero fue designado ministro de Justicia y de Asuntos
eclesiásticos. Esos aspectos que yo encontré en la construcción de este libro, y que seguramente, como lo hemos ya platicado con el doctor Efren Chávez, será materia de extrapolar con mayor precisión estos estudios, sí nos permitieron a nosotros identificar varios aspectos que quiero comentar con ustedes. Primero, reflexionar que hoy el poder legislativo ya dejó de ser el poder que estrictamente hace leyes. Hoy sus facultades son totalmente diferentes a las originalmente concebidas, y ahora tenemos una serie de gestiones que son muy importantes para el equilibrio y la construcción del gobierno. Hoy día me parece que ha recaído en el poder legislativo la construcción de una nueva república y un nuevo sistema de gobierno. Estábamos platicando un poco antes que la construcción del Estado mexicano hoy día está en plena transformación. La visión trípode en los órganos, en los niveles de gobierno, como en la construcción colateral de sus órganos, ya ha sido rebasada. Ya no solamente hoy encontramos en la Constitución que se reconoce el nivel federal, el estatal y el municipal, sino también ya nos encontramos que existe el reconocimiento al gobierno comunitario. Y por otro lado, ya no solamente tenemos los tres órganos tradicionales de gobierno, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino que ahora se ha generado una gran vertiente de órganos constitucionalmente autónomos, que desgraciadamente desde mi punto de vista no ha sido bien ideada, y estamos generando un problema ya de ambientación constitucional, como bien nos lo había delineado el doctor Rafael Cuello Cetina, en la coexistencia de facultades y revisiones de organismos constitucionalmente autónomos frente a las facultades otorgadas a los poderes. En Tlaxcala, ¿verdad?, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Legislativo, nos encontramos que existen, desde luego, varias facultades atribuidas a este poder. Por su importancia me voy a ir apoyando en la lectura del libro. La primera de ellas, desde luego, es la estrictamente legislativa local. Esto es para emitir leyes de carácter estatal y municipal, los decretos y acuerdos correspondientes. Pero también, como ustedes saben, es parte del proceso legislativo federal para que, conforme a la Constitución Federal, integre el órgano constituyente permanente. Tenemos otro aspecto que es el materialmente jurisdiccional y que se refiere a suspender ayuntamientos, la desaparición de los mismos, suspender o revocar el mandato de alguno de ellos. También está en las funciones jurisdiccionales materialmente de los congresos, revocar los acuerdos de los ayuntamientos cuando sean contrarios a la Constitución política de los Estados Unidos o a la del Estado, de los Estados Unidos mexicanos, perdón, y a la del Estado. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre municipios, resolver los problemas de límites territoriales y dirimir las controversias que puedan suscitarse entre los poderes ejecutivo y judicial. También en la función materialmente jurisdiccional está la de erigirse en jurado de acusación en caso de juicios políticos. Una parte muy importante en el aspecto de control constitucional por la vía política es que le toca resolver, en definitiva, las cuestiones políticas que surjan entre los municipios de la entidad y entre cualquier otra autoridad. Revisar y revocar los acuerdos de los ayuntamientos, como ya también lo dijimos, pero también lo referente al financiamiento público y a la concesión de facultades extraordinarias del Ejecutivo, la autorización al Ejecutivo y a los municipios para el ejercicio de las facultades de dominio. También, como órgano electoral, le corresponde nombrar a diversos servidores públicos, como es el gobernador provisional, el interino, el sustituto, en los casos que así proceda, al Procurador General de Justicia, a los magistrados, a los integrantes de los organismos constitucionales autónomos. Una parte muy importante es en el control presupuestal. Hoy día el control presupuestal, la materia de la revisión del gasto público y de las cuentas públicas, es el sistema más eficaz que se tiene en las entidades federativas para generar un
un control de los gastos públicos. En materia de la organización territorial interna, desde luego, le corresponde fijar la división política y judicial. Por otro lado, también nosotros tenemos un aspecto que en comparación con otras entidades no lo hay. Es la forma de delinear el proceso legislativo en Tlaxcala. Ya en las legislaciones posteriores a la reforma integral de 1999, se reformaron la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Congreso del Estado, y se incorporó con plena precisión la existencia de 3 fases: la fase prelegislativa, la fase legislativa y la fase postlegislativa, como aspectos identificables de este orden. En la fase prelegislativa nos toca observar que es un deber del Congreso del Estado revisar, recopilar, hacer los estudios de evaluación, de comparación, pero también recibir la opinión ciudadana. Se instituyeron de manera formal procesos de construcción democrática y de interrelación ciudadanía-instituciones. La consulta ciudadana, por ejemplo, los foros de consulta de manera necesaria en la construcción de estas leyes. Desgraciadamente, en esta administración de gobierno no hemos tenido en funcionamiento estos mecanismos democráticos de avanzada. En la fase legislativa, además, fue muy importante establecer 2 aspectos fundamentales. Uno, establecer con tiempos, con mecanismos legales bien establecidos el proceso legislativo. Como todos ustedes saben, todo acto de gobierno debe de tener, para ser completamente fundado y motivado y estar ajustado al respeto de los derechos humanos, que esté perfectamente delineado, ¿sí? Antes era no visible, no era constante encontrar que los ciudadanos pudieran cuestionar el procedimiento legislativo. Hoy, por lo menos por lo que hace a Tlaxcala, si existe alguna violación a este proceso, sí hemos encontrado que hay concesiones de amparo por haber afectado estos pasos ya bien delineados. Por otro lado, yo quiero hacer énfasis en una fase que es muy importante para mí, la fase postlegislativa. Esa fase postlegislativa está reglamentada en los artículos 187 y 188 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, y establecen la obligación del Congreso de evaluar la eficacia y las consecuencias sociales, económicas y políticas en la aplicación y en el desarrollo de determinada legislación, ¿verdad? Hoy nos hemos encontrado en todos los órganos legislativos de las entidades federativas, hasta donde yo he leído, ustedes tendrán a lo mejor opinión que yo, o habrán avanzado más en este estudio, pero es muy difícil encontrar que se hagan evaluaciones de la ley. No hay evaluaciones económicas, no hay evaluaciones políticas, no hay evaluaciones de impacto social. La única materia que constantemente está sujeta a un proceso de revisión constante y una evaluación postlegislativa que hemos encontrado es en materia federal y en tratándose de leyes fiscales únicamente. Por eso nos encontramos que año con año existe un bombardeo de actualización de leyes fiscales y de las muy famosas misceláneas de esta materia. Pero en otra materia, como es la penal, como es la civil, en fin, poco hemos sido receptores de las opiniones del control constitucional en todo su aspecto que nos han dado. Esto es,
no obstante que las procuradurías han encontrado que existen disposiciones que han sido ya declaradas inconstitucionales de manera reiterada, no hace nada ni por corregir su actuación, ni tampoco por generar la revisión legislativa. Sería un proceso muy importante que los órganos judiciales tuvieran un mayor contacto institucional en cuanto a el control constitucional con los órganos legislativos precisamente para generar una vía de mejora continua de la legislación. Hoy, como nos lo ha expresado con mucha claridad el doctor Rafael Cuello Cetina, nos encontramos que el Poder Judicial de la Federación es el legislador negativo, ¿verdad? Es el que sin tener toda esa fase del proceso legislativo de la representación democrática, interpreta las normas por no ajustarse a los derechos fundamentales y las declara inválidas o las saca del orden jurídico. Esto en la práctica es legislar negativamente. Para mí sería muy importante evaluar los efectos de estas normas, realizar sus diagnósticos con aras de eficientar el trabajo legislativo y precisamente pues esta es la inquietud que dejamos el día de hoy con tan insignes legisladores que nos hacen el favor de acompañar. Y a ustedes muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, licenciado, por sus apreciaciones. Voy a ceder el uso de la palabra a la senadora Luz María Beristain, no sin antes hacer un comentario, porque efectivamente el tema del Senado tlaxcalteca es algo que, vaya, ha llamado siempre la atención como una institución, un ordenamiento de esta naturaleza pudiera existir desde entonces. Incluso déjenme comentarles y ojalá tengan oportunidad, seguramente aquí con las atenciones siempre tan finas de la senadora Lorena Cuellar, en la mesa directiva, en la sala de protocolos de la mesa directiva está presidida justamente por una reproducción de un cuadro, de una pintura que representa el Senado tlaxcalteca. Y además decirles a los amigos que vienen de Tlaxcala, que seguramente ya lo conocen, recomendarles mucho que en el MUNAL, en el Museo Nacional de Artes, que me parece que es la calle de Donceles, ahí muy cerca de la antigua sede del Senado, hay también un cuadro monumental representando el Senado tlaxcalteca. Ha inspirado pues también a actores, a artistas, no solamente a legisladores y a políticos. Pero déjenme hacer de verdad muy breve un comentario por una razón. De las cosas que uno encuentra en este libro y que está muy bien reseñada. Yo sé que en este espacio, como chiapaneco, estoy en minoría porque son más los tlaxcaltecas que los del sur. Afortunadamente está aquí la güera, que también tiene su origen maya desde Quintana Roo. Pero fíjense, en 1825, la primera constitución que tiene Chiapas, que es del 25 de enero de ese año, establece que el poder legislativo era bicameral. Y en Chiapas existió un senado local, una figura verdaderamente extraña. Solamente 2 estados, hasta donde yo tengo registrado, tuvieron en algún momento un senado local, figura que por cierto en los Estados Unidos sigue funcionando, Yucatán y Chiapas. Incluso Chiapas, que modifica su constitución en 1858, no pierde la figura del senado local. Es un tema que a mí siempre me ha interesado, y al parecer ese senado en realidad nunca funcionó de manera plena y además tenía algunas características de excepción, que funcionaba cuando había guerra o cuando había casos de pobreza extrema. Era una cosa verdaderamente de un diseño muy particular. Y no lo digo queriendo comparar diciendo, nosotros también tuvimos nuestro Senado, entonces no son los únicos los tlaxcaltecas. Pero vaya, sí han existido estas figuras de manera muy particular. Solo no quería dejar de decir eso antes de ceder la palabra a mi compañera, la senadora Luz María Beristain.
Muchísimas gracias, Zoe. Gracias a la senadora Lorena Cuéllar por habernos hecho esta invitación. Qué mejor manera de aprovechar esta tarde del jueves aquí en el Senado de la República, porque este libro que nos ofrece hoy aquí el doctor Efrén Chávez Hernández y también comentado tanto por el doctor Rafael Coello como por el abogado Hugo Gaspar García, y desde luego también con los magníficos comentarios que hizo Zoe, pues considero que es una herramienta extraordinaria para nosotros. Bueno, yo hubiera querido tener este libro en mis manos cuando llegué al Congreso local en Chetumal, Quintana Roo, fui diputada local y lamentablemente pues sufrí la hegemonía de un partido que ostenta los 3 colores de la bandera, que está sobre representado en el Congreso local, que hacen y deshacen, que no quieren aprobar una reforma política en donde la gran comisión deje de existir, porque pues es una figura, como todos ustedes saben, obsoleta, que ya no tendría que estar. Y como aquí mencionan en la página, como aquí menciona el doctor Chávez, en la página 65, bueno, pues Quintana Roo, a pesar de que ha tenido tanto desarrollo económico, pues no está exento de estos contrastes tan lacerantes para la gran mayoría de la sociedad. Son unos cuantos de los que se benefician del gran auge económico que ha tenido tanto la Riviera Maya como Cancún, porque pues la distribución ahí es bastante injusta e inequitativa. Es extraordinaria la exposición que los comentaristas han hecho el día de hoy, y de verdad que este libro va a tener que ser un libro de cabecera de todos nosotros, porque es nuestra obligación seguir teniendo comunicación con los legisladores locales. A nosotros mismos nos va a servir. Qué maravilla aprender tantas cosas de Tlaxcala, y que personas tan distinguidas como los magistrados que hoy nos acompañan están aquí. Y como siempre, Lorena, igual que lo hizo hace un rato en la tribuna, sorprendiéndonos con este tipo de eventos extraordinarios. Hace un rato ella, con gestos de los que usan las personas con capacidades especiales, comentó una ley, porque ella, como una persona que siempre apoya a los grupos vulnerables, pues hoy estuvo a la hora de que se dictaminó positivamente una de las leyes que ella impulsó, y que de la verdad me siento sumamente orgullosa. Yo estoy sorprendida de cómo Lore pensó en el tema de la tercera edad, y de cómo ahora se le va a manejar a partir de esta gran iniciativa que ella tuvo para que dejemos como mexicanos de abandonar a las personas más vulnerables y que más nos necesitan. De verdad, es solo para felicitarlos. Estoy encantada con este libro, más porque pues, hacen comentarios sobre Quintana Roo, y todos nosotros, nosotros tres, Zoe, Lorena y yo, venimos de legislaturas locales y hemos sufrido en gran medida esta inequidad y esta injusta proporcionalidad que se da en las cámaras locales, pero aquí estamos y vamos seguramente a poder contribuir estudiando lo que aquí se dice para mejorar un progreso y una evolución en las legislaturas. Muchas felicidades, doctor Efrén Chávez, muchas felicidades a todos los expertos, al técnico que aquí, al secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un honor tenerlo aquí con nosotros en el Senado, a todas las distinguidas personalidades de Tlaxcala, a todos los abogados, los estudiantes. Extraordinaria tarde, Lorena. Muchísimas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias a nuestra querida amiga, la senadora Luz María Beristain, y además de agradecerles a todos su presencia, a nuestros ponentes sus extraordinarias presentaciones, yo les quiero dar las gracias y felicitar nuevamente a la senadora Lorena Cuéllar por esta extraordinaria iniciativa de que en el Senado de la República se presentara esta publicación. Sin más, les doy el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Bueno, pues únicamente para agradecer esta oportunidad que hoy nos dieron de conocer una nueva herramienta para los diputados locales, sobre todo para el Parlamento, porque ya ustedes escucharon pues una síntesis de las responsabilidades que tenemos nosotros como legisladores. Es una amplia gama de oportunidades de servir a México, a nuestros estados,
y hoy me congratulo de tener aquí presente al licenciado Hugo Gaspar, que fue quien me motivó para esta presentación. Muchas gracias, licenciado Hugo. Y también recordarte que fuiste asesor del municipio de Tlaxcala cuando fui presidenta municipal y eso no estaba en tu currículum. Y también, bueno, pues desde el conflicto de interés. Bueno, yo creo. Y desde luego agradecer al doctor Rafael Cuello Cetina, de verdad, mil gracias por esa valiosísima participación de su parte. Al doctor Efrén Chávez Hernández también le agradezco muchísimo. Y desde luego a mis grandes amigos, a Rebeca Xicotenca Corona, magistrada de la Sala Penal, Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, a Leticia Ramos Cuautle, magistrada presidenta de la Sala Civil, también del Tribunal Superior de Justicia, y al licenciado José Amado Justino Hernández, igual magistrado de la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior de Tlaxcala, y a todos ustedes, a todos los que hoy hicieron presentes, estuvieron presentes en este evento. Yo quiero solamente decirles que me siento muy agradecida porque me hizo el honor, el grandísimo honor, mi compañero el senador Zoe Robledo, de moderar este evento, y de la grata y grandiosa compañía de mi compañera también de bancada, la senadora Luz María Beristain. Y por último, decirles que así como el licenciado Hugo Gaspar se acercó pues para tocar este tema que, si bien es cierto, está fuera de mis comisiones, siempre estaré muy al pendiente de lo que le suceda a Tlaxcala, lo que le suceda a México, y que cualquier persona con cualquier tema que sea de interés, pues las casas del Senado las tienen abiertas para todos ustedes. Muchísimas gracias.